Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 hasta el 29, vamos a leer, dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Hemos leído este mensaje a la iglesia en Tiatira, una de las 7 iglesias del Asia Menor. Y bien, es una ciudad que todavía está en la actualidad, que todavía existe. Hoy es una ciudad que está a unos 80 kilómetros aproximadamente de Pérgamo, al sureste de Pérgamo, digamos al interior ya de la costa. Y bien, era una ciudad pequeña, era una ciudad que tenía pues sí, templos, pero no tenía nada en especial, así como hemos visto otras ciudades, ¿no?, que tenían, pues, eran ciudades muy importantes. Esta pues era sobre todo un cruce de caminos, pero sin mucho más, ¿no? Hoy podríamos decir que era una tranquila ciudad de provincias. We are talking about the church in Tiatira. Church in Tiatira, that is in the midst of the region of the Minor Asia, in actual Turkey. Is about 80 kilometers, I don't know in miles, 50 kilometers from Pergamus. Pergamus, the southeast of Pergamus, and well, it was a little town. A little town. It was not so important as Pergamus or Ephesus in actual Turkey. It was an important crossroads, point of communications. Bueno, lo que sí que se puede destacar es que originalmente el origen de esta ciudad fue una colonia de macedonios. Macedonios en la región en Grecia, y que esto es lo que seguramente explique la presencia de Lidia en el capítulo 16 de Hechos. Podemos leer allí, Hechos capítulo 16, el versículo 14. In Acts chapter 16, verse 14, we read about one woman that came from Tiatira. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Sabemos entonces cómo continuó la historia. El Señor le abrió el corazón, se convirtió, ella fue bautizada, ella y su casa. Seguramente es lo que daría después inicio a la iglesia en Tiatira. No lo sabemos por la Biblia, pero es de suponer. La Biblia dice que era de ahí, es decir, que seguramente ella regresaría a su ciudad. She was the first believer, and it's possibly her conversion, and also her family was the beginning of the church in Thyatira. It's reasonably that she come back to Thyatira, and that was the beginning of the church there. El mensaje de Jesús, de Jesucristo a la iglesia en Tiatira es el más largo que encontramos, ¿no? De las 7 iglesias es el más largo. Y si nos damos cuenta al leerlo, pues habían problemas parecidos, similares en todas las iglesias. En Efesio, por ejemplo, estaban los Nicolaitas. In Ephesians, there were Nicolaitans. And in Pergamus, it was also other Nicolaitas. And in Pergamus, there was the doctrine of Balaam, ¿no? Podemos leer allí que en el versículo 14, capítulo 2, versículo 14, habla de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vemos estos problemas de cometer fornicación, de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pues esto también lo encontramos en el mensaje a Tiatira, porque leemos acerca de esta, en el versículo 20, en esta iglesia estaba esta mujer Jezabel, quien se dice profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces vemos que habían problemas comunes, ¿no? Eran distintas iglesias, pero digamos que estas iglesias claramente no eran compartimentos cerrados, ¿no? Sino que estaban comunicadas entre sí, y entonces habían problemas comunes, de la misma manera que si están pues las gentes, mucha gente en un edificio cerrado y una de ellas pues tiene un virus, ¿no? Pues normalmente eso se va a pasar a los demás. Bien, pues en el último mensaje que nosotros vimos en el libro del Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Pérgamo era una advertencia del Señor Jesús, una advertencia de arrepentirse, porque si no, él anunciaba polémica en la iglesia. Bien, pues aquí en la iglesia de Tiatira es una advertencia de juicio. Están relacionadas las cosas, pero aquí es un paso más. Es la advertencia de juicio. In the letter to the church in Pergamus, Jesus warned the church of polemics. If the church doesn't repent, then he will come and fight with the word of his mouth. And here, in the letter to Tiatira, it's meant that the church is warned about judgment. Polemics to Pergamus and judgment in the church in Tiatira. El juicio es una realidad temible, ¿no? Hay que temer este juicio, pero también hay que pensar que a veces es necesario. A veces el juicio de Dios a las iglesias es necesario y tiene una función en los planes de Dios: purificar la iglesia y también pues dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Sí, Jesucristo es el pacifista estilo Gandhi,
que muchos se piensan, ¿no? No tiene nada que ver. Pero si Jesucristo es el Dios Todopoderoso, que tiene un gran celo por su iglesia, entonces el juicio también está expresando, dando a conocer más acerca de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que vamos a intentar ver con la ayuda del Señor en esta tarde. Vamos a ver en primer lugar cómo el Señor se presenta a la iglesia, ¿no? Siempre en las cartas se sigue el mismo orden, se puede decir, y siempre comienza con una palabra acerca de sí mismo. En esta mañana hemos visto esta visión del Hijo del Hombre glorificado, esta visión al completo. Entonces, en cada carta, el Señor Jesús pues está presentándose a cada iglesia con un aspecto particular de esa visión. Entonces, aplicado sin duda a la situación de la iglesia. Entonces es lo que encontramos aquí, que el Señor Jesús pues se presenta con el título de Hijo de Dios, como vamos a ver, pero vamos a primeramente también a compartir con los hermanos en inglés. This morning we have seen in the word that vision in chapter 1 of the glorified Son of Man, Jesus Christ, and there it was the global vision, and now in every church, in every letter to the churches, Jesus presents himself to the church with an aspect, with a particular feature of this vision. In chapter 1 is the total vision, and to every church a little aspect adapted to the situation of the church and to the problems that the church were facing. In this morning we have seen that Jesus was called the Son of Man, and here we see he is the Son of God. Esta mañana veíamos que él, Jesucristo, se presentaba como el Hijo del Hombre, y aquí pues leemos en el versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, otro título del Señor Jesucristo, y que aquí pues sin duda hace referencia al Salmo segundo, al Salmo número 2. Ahí pues vemos, es el Salmo de la coronación real del Señor Jesucristo. Second Psalm, in chapter 7, el Salmo 2, capítulo 2, versículo 7. Allí pues leemos: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. También leemos en el versículo 12, honrad al hijo, para que no se enoje. Also the verse 7 and verse 12 in Psalm, second Psalm. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y honrad al hijo para que no se enoje. Entonces, ¿por qué decimos que es una referencia a este Salmo segundo? Pues, volviendo aquí a Apocalipsis, in Revelation chapter 2, verse 27, leemos: las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Bien, es lo mismo que leemos aquí también en el Salmo 2, en el versículo 9, en el second Psalm, verse 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces, aquí estamos viendo de nuevo la majestad, la potencia, el poder del Señor Jesucristo, a quien Dios el Padre le ha exaltado por encima de todas las cosas, y que, bien, hasta el punto de que todos los reyes de la tierra, por propia conveniencia, lo tendrían que servir, porque Él tiene todo el poder para bendecir a las naciones, Él tiene también todo el poder para quebrantarlas completamente. We see there then that the Son of God is the most powerful, His majesty, His power, and the Father gave Him power above all things. And
so that all the kings of earth must serve him, because he has the power to bless the nations, and he's got also the power to crush absolutely the nations if they don't serve or follow him and follow his word. Leemos también en el capítulo 2 de nuevo de Apocalipsis, en el versículo 18, también se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. Verse 18, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Entonces, como decíamos esta mañana, los ojos están haciendo referencia al conocimiento del Señor Jesucristo, y también la imagen de la llama es la idea de purificación. El Señor Jesucristo conoce, y en base a ese conocimiento también purifica y limpia pues a los creyentes y las iglesias. Y entonces the eyes we have seen in this morning, it's meant the knowledge of Jesus Christ, and also the flames of fire, his purifying work in the lives of men on the basis of his knowledge of the profunds of the heart of men. Y también sus pies como bronce bruñido. Sus pies como bronce bruñido. ¿Cómo se dice en inglés? No lo sé. ¿Será? Bronze feet. Bronce bruñido, ¿no? The feet. Los bronces como bronce bruñido, decíamos esta mañana, pues es una palabra única en griego, y solamente aparece aquí y aparece también en el capítulo 2 y no más. Entonces, según los léxicos, está hablando de un metal que era más preciado, más fino que el oro. Bien, pues también los pies están hablando del cumplimiento del decreto del Señor inexorable. Él está poniendo todas las cosas, todos sus enemigos, bajo el estrado de sus pies. Entonces, also the feet, we have seen this morning about the feet and so on. He's talking about the power and also the accomplishment of the will of God. He is putting all his enemies under the footstool of the feet of Jesus Christ. Bien, pues vemos, esto es una descripción, una presentación la más apropiada, la más adaptada a la situación de la Iglesia. Como siempre, pues el mensaje a las iglesias pues, va seguida por el reconocimiento de las cosas positivas, ¿no? De las cosas positivas. Leemos en el versículo 19, verse 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Siempre comienza en Apocalipsis, comienza hablando de las obras de los creyentes. No somos salvos por las obras, pero las obras también son importantes. Y siempre lo que destaca el Señor Jesucristo en primer lugar, las obras. Y también pues vemos que provienen del amor, el amor a Dios, el amor al prójimo, y este amor que proviene de la fe, ¿no? Sigue a continuación la fe. Entonces es la fe, como dice Gálatas 5, capítulo 5, versículo 4, la fe que obra por el amor, también el servicio, como el Señor Jesús, que no vino pues a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate de muchos. Pues bueno, a nosotros esto muchas veces se nos olvida, que hemos de estar al servicio de los demás, en ayudarles en lo que pues les pueda ser de utilidad. Y después también la paciencia, pues la paciencia que bueno, también implica, por supuesto, que no tenemos todo lo que nosotros queremos, ¿no? Si uno tiene todo lo que quiere y lo tiene ya, pues no necesita esperar. La paciencia es esperar porque uno no tiene lo que quiere, porque haya dificultades, ¿no? Que entonces uno tiene que saber soportarlas, ¿no? O la paciencia también significa el saber decir, el saber pues recibir un no de parte de Dios. Que aquello que nosotros pedimos no lo recibimos, porque el Señor no lo ha dispuesto así, en su soberana voluntad. Then, well, in all the messages, no? After the presentation of the Lord Jesus Christ
we find always the message to the churches, and it begins with recognition by Jesus Christ of the good things that are found in the church. Then we read about the deeds, the works of the church or the believers, the love of the believers, the love and that push the believers to obey the commandments, by the love, because of the love to God, and the love also to the neighbor. The faith is first, and the love is the manifestation of this faith. In Galatians 5 verse 4, it's talk about the faith that works by love. Also the service, as Jesus Christ, that he came not to be served, but to serve, and to put his own life in ransom for many people. And also is about the patience. Patience, that's it, it's to wait when we have not what we want, and also to know to endure the difficulties and the trials, but also to receive the no from God. God maybe sometimes says us no, and that is that's the patience of the believers to resign themselves to the will of God. Todo esto los creyentes no lo tenían de sí mismos, sino que era una gracia de Dios, las gracias de Dios, pero esas gracias de Dios estaban vivas y activas en ellos. Por ello, por lo tanto, ellos también actuaban, como dice también en Filipenses capítulo 2, ¿no? Que es Dios quien en nosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nos dice aquí también una cosa que es importante, ya por último, que las obras postreras son más que las primeras. Las obras postreras eran más que las primeras. Ellos pues eran creyentes de mucho tiempo, pero ellos iban creciendo en todas estas cosas, en fe, en amor, en servicio, en obras. Bien, pues a pesar de las dificultades, y esto es importante, porque a veces, ocurre lo contrario, ¿no? A veces por las dificultades nos enfriamos. Era lo que ocurría en la iglesia de Éfeso, ¿no? Se había enfriado el primer amor. Bueno, pues no es siempre necesario esto. No es siempre necesario. Entonces hemos de plantearnos que es posible crecer en la fe, en el amor, y bueno, pues no es absolutamente necesario que un creyente que tenga muchos años, a pesar de los problemas, pues esté desencantado, desengañado, esté resabiado, ¿no? Un poco amargado, un poco cínico. Todo eso es también nuestra responsabilidad como creyentes. No dejar que nada pues sea en nosotros una, como dice Hebreos 12, raíz de amargura, ¿verdad? Entonces, en buena parte depende de nuestra actitud. Es como el matrimonio, ¿no? El matrimonio, pues, puede haber dificultades y puede haber problemas, pero no hemos de dejar que estas cosas afecten y minen el amor. Al contrario, hemos de tratar que crecer en el amor también por el cónyuge. Bien, pues, we have seen also what is said in the last part of the verse 19, that the last words were more abundant than the first one, and it is remarkable because they knew difficulties and problems, but they were alive to the Lord, and they had more love and more service and etc. than formerly. And it is not necessary then that the Christians, the longer that the Christians from all be, how to say, sad, be cynic with other believers, with the church or so on, in
in a great part is our responsibility. It is our responsibility to keep our hearts without anger, without amargura, sadness for all these things. It is like in the marriage. In the marriage, we have two problems. We have also difficulties, but we have to keep the relation alive. We have to keep the relation and to grow in love and etc. Well, hasta aquí las cosas positivas de la Iglesia. A partir de ahora es cuando comienza el Señor Jesús a tratar las cosas negativas. Y vemos lo que dice en el versículo 20, dice, verse 20, tengo pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Permites, ¿no? O toleras, dice aquí. El significado es permitir, dejar, ¿no? Dejas porque no haces nada para impedirlo. No haces nada para impedirlo, por lo tanto, ella lo sigue haciendo. Entonces vemos, la culpa es de la Iglesia. La culpa es de la Iglesia. Es decir, se le imputa esta falta. ¿Por qué? Porque están pecando por omisión. No solamente se peca por acción, ¿no? Sino también por omisión, por lo que dejas de hacer. Entonces es algo importante. We have seen there that they permit Jezebel to teach. They have not stopped her, and then it is therefore is imputed as fault of the church. Then the sin is not to commit the act; it's also the omission. Como dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, en Santiago. Bien, pues entonces, ¿de quién está hablando? Dice esa mujer Jezabel, versículo 20. Jezabel, sabemos la historia de esta mujer en el libro de Primera de Reyes, en Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Entonces era la mujer del rey Acab y en los tiempos del profeta Elías y Eliseo, y era una hija de un rey extranjero que se casó con el rey de Israel, Acab, y bueno, pues era una de los personajes peores que encontramos en el Antiguo Testamento. En Primera de Reyes, en First King, Primera de Reyes, capítulo 21, leemos esta tremenda maldición por el crimen de Nabot. Leemos First Kings in the verse 23. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Todo esto por el crimen de Nabot. De Nabot con su viña, ella pues consiguió esa viña para su marido asesinando a Nabot. Y bien, es algo que esto ocurrió en Segunda de Reyes, Second Kings, chapter 9, verse 10. Capítulo 9 de Segunda de Reyes, versículo 10. También vemos, yo pondré a Jezabel, versículo 10, la comerán los perros en el campo de Jezreel y no habrá quien la sepulte. Y es lo que se ocurrió pues, en el capítulo 9, versículo 30 en adelante. Vemos pues, el cumplimiento de esta palabra. In the last part of the chapter, we see the accomplishment of these words in judgment to Jezebel. Ella había perseguido a los profetas de Jehová, a Eliseo, porque los ponía a muerte, mataba a los profetas del Señor. Ella también, además de implantar la idolatría a dioses paganos, pues a los dioses de las naciones que rodeaban a Israel, pues además también propulsó una ola de inmoralidad sexual en el país, como está pues
también en el capítulo 9, versículo 22, vemos cómo también Jehú, pues está diciendo esto. Chapter 9, verse 22, is remarked also the fornications of Jezabel. Dice, qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre, y son muchas hechicerías. Jezabel also brought to Israel also a new, how to say, a spread of sexual immorality tied to the idolatric worship that she also sponsored. Pues entonces es lo que encontramos aquí y vemos pues que era algo también, como hemos dicho, similar al problema de Balaam en la iglesia de Pérgamo, ¿no? Porque Balaam también enseñaba a fornicar y a cometer, pues, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pues entonces vemos que aquí seguramente se trata de una mujer en concreto, evidentemente no sería Jezabel, es un nombre simbólico, pero que era un problema ligado a una mujer teóricamente profetisa, ¿no? Entre comillas. Entonces aquí hay muchos problemas en que hubiera esta mujer. Primero estaban contraviniendo las ordenanzas apostólicas. It was this woman was teaching in the church, and that was against the word of God. In 1 Timothy, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11 y 12, allí leemos 1 Timoteo 2, 11 y 12. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y después también pues, la caída de Eva. Y Adán no fue engañado, sino también la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y es también lo que leemos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33 al 35. Allí nos dice, como en todas las iglesias, 1 Corinthians 14, verse 33 to 35, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Bien, pues ese era el problema. Es cierto que en la Biblia nos encontramos también con profetisas. En el Antiguo Testamento, caso de Débora. En el Nuevo Testamento, las 4 hijas del evangelista Felipe. Pero, bueno, el problema es que en aquel tiempo no tenían ninguna necesidad ya de profetisa, ni tampoco de profeta, varón. ¿Por qué? Porque la Escritura estaba siendo ya concluida con el libro de Apocalipsis. En segunda de Pedro, en 2 Peter, chapter 1, verse 19, nos está hablando de la palabra profética más segura. Está hablando de la voz que habían escuchado de Dios en el monte de la transfiguración. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Vemos en el versículo 20-21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces es la palabra más segura. Y como dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, 2 Timothy chapter 3 verse 16, la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Vemos que no le falta nada a la palabra de Dios para que
los creyentes cumplamos toda la voluntad de Dios. Entonces vemos que para este ministerio de la palabra el Señor no ha establecido profetas hoy en día, sino ha establecido pues, de profetas de tipo carismático, sino lo que encontramos en 1 Timoteo y en la carta a Tito, los ministros de la palabra. Y este ministerio de la palabra también es acorde a las estructuras de autoridad que Dios mismo ha establecido también en la creación, ¿verdad? En la familia, en la sociedad, ¿no? No ha puesto pues al Señor a predicar a niños, ¿no? Esto también es una nueva moda últimamente, a que en iglesias de tipo más o menos carismático estén niños, ¿no? Aquí predicando. Bueno, pues primero que llegue a la madurez de edad, ¿no? A la mayoría de edad, y después, es necesario que se cumplan una serie de requisitos puestos por la palabra de Dios, ¿no? Y que pues no se contravengan. We have talked also about the problem of having this woman in the church. He was, how to say, prophetess. He was prophetess. In the Bible is true. We find prophetesses. We find Deborah in the New Testament, the 4 daughters of Fel, the evangelist. But in that period, with the book of Revelation, it was closing the Revelation, the word of the greater word of God. In 2 Peter, chapter 1, verse 19, it is talk about the más segura palabra de Dios, más firme palabra de Dios. Then, with the Word of God, the greater Word of God, we've got all that we need to accomplish the will of God in this life. Therefore, to this ministry, the ministry of the Word in the church, is what the apostle have ordained in 1 Timothy and also in Titus. Know the charismatic ministry of prophets or prophetess, and therefore this ministry is according the structures of authority in the family and society. The Lord has not established, for example, the little children to preach the word. It is necessary some degrees or some accomplishment of some characteristics that we find in the Word of God. And one of them is to be a man. Well, continuemos porque se nos está avanzando el tiempo. Entonces, una de las expresiones que está aquí diciendo es que en el versículo 20 dice que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Verse 20. Enseñar y seducir a mis siervos a fornicar. Esta expresión me ha llamado mucho la atención, ¿no? Cuando, pues, esta semana, la anterior, porque, bueno, esta misma expresión, si nos paramos a pensar, ¿no? Se enseña a fornicar a alguien que tenía la inocencia, que tenía pues la pureza, que no sabía. Esta señora estaba enseñando a los siervos de Dios a fornicar y a comer de cosas sacrificadas de los ídolos, a perder su pureza y su inocencia. Es algo que hemos de hacer atención. Sin duda es algo que ha ocurrido en la sociedad y ocurre, ¿no? En estos, ¿qué? 20, 30, 40 años, ¿no? No se ha enseñado a todo esto por medios de la comunicación, los medios de comunicación, la inundación de películas, etcétera, etcétera. No ha habido esta enseñanza en la sociedad, pero hemos de hacer también atención dentro de la misma iglesia. No se puede llegar a dar esto. La Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 3 nos dice que
fornicación y toda inmundicia ni aun se nombre entre vosotros. No vaya a ser que por hablar de cualquier manera de estas cosas estemos induciendo o enseñando o digamos levantando el escándalo de estas cosas que tienen que existir entre nosotros. That expression that we find here, Jezebel taught the servants of God to commit fornication and to eat things sacrificed to the idols. Well, it's something that we find in society in the last 30 years, 40 years, of the flood of films and music, etc., etc., etc. But we have to be also vigilant in the churches. In Ephesians chapter 5, verse 3, it is said that fornication is not to be mentioned between saints. We have to get pure also the mouth and not to treat these things with frivolity, etc. It's to keep the saints to say pure also in this respect. Bien, pues la cuestión, continuemos aquí de la idolatría también, acerca de la idolatría. Bueno, pues todo lo que se enseña aquí de la idolatría en el versículo, vemos el versículo 24 está hablando de que ellos también enseñaban a la gente lo que ellos dicen en las profundidades de Satanás. Sin duda aquí es también una expresión como sinagogas de Satanás, ¿no? Ellos no se decían que eran los judíos sinagogas de Satanás, pero el Señor Jesucristo decía, son las sinagogas de Satanás. Seguramente que ellos estaban enseñando, según ellos, las profundidades de Dios, pero en realidad eran las profundidades de Satanás. Es como en Colosenses capítulo 2. En Colosenses capítulo 2 se nos habla de que también gente, entre comillas, muy súper espiritual estaba enseñando ¿qué? Estaba enseñando dar culto a los ángeles, ¿no? Pues, o dar culto de ángeles también se puede entender. Cosas muy súper espirituales, pero que en realidad no tenían ningún valor. Un conocimiento muy profundo, muy espiritual, muy místico, y al final era algo del diablo. Entonces, vemos, esto también tiene que ver acerca de la idolatría. Cuando enseñamos nuevas cosas que no están en la palabra de Dios, en doctrina, en enseñanza, o también en adoración, esto se puede convertir en idolatría. Y hemos pues de tener también mucha atención, porque esto también pervierte la inocencia inicial de los creyentes y de la iglesia. About idolatry. Idolatry, it's said here in verse 24 about the depth of Satan. It's most likely to see here as a not ironic statement, but in the same manner as Jesus Christ says that the Jews are the synagogue of Satan. They didn't realize themselves as such. He said, no, we are no. They felt we are the synagogue of God, and Jesus said, no, you are the synagogue of Satan. In the same manner, they were teaching in their eyes the depths of God. In the same manner of we find in Colossians chapter 2 that they teach the worship of angels or worship to the angels and the most mystic and spiritual things, but it is not found in the Word of God. It was the will. If the worship of will, it is this imagination of people. Therefore, it is idolatry, and therefore all that is taught in church, in doctrine, and also in worship, that is not found in the Word of God. It becomes idolatry, and also perverts the purity, the spiritual purity of believers
and of the church. Cuando todo esto ocurre en la iglesia, cuando esta pureza inicial es perdida, echada a perder, ¿qué es lo que ocurre? Pues versículo 21. What happens there when all this happens in the church, when the initial purity in the church on believers is lost? Verse 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no se quiere arrepentir de su fornicación. Vemos que esto ocurría cuando ella, Jezabel, era tolerada y permitida en la iglesia y el Señor Jesús le había dado tiempo. Le había dado tiempo. Entonces vemos, en ausencia de esa acción por parte de los pastores y de la iglesia, en ausencia de esa corrección, el Señor Jesús seguía dándole testimonio para que se arrepienta. Entonces, ¿cómo le daba testimonio? Tal vez era la acusación de la conciencia de esta señora, o tal vez eran otras personas que no eran los pastores que les estaban denunciando, polemizando, o tal vez eran por la providencia, ¿no? El caso de Balaam en el Antiguo Testamento.